Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos hablan directamente al alma. Hoy les comparto una fábula ancestral, un viaje que quizás les recuerde a su propio camino. Es la historia de cómo encontrar la fuerza no en el exterior, sino en el eco de nuestra propia voz interior. Acomódense, respiren profundo y permitan que este relato los acompañe. En la inmensidad de un bosque sin nombre, donde cada árbol es un guardián de secretos antiguos y el viento susurra leyendas olvidadas, vivía un joven lobo. Su pelaje, de un gris cenizo, reflejaba la luz de la luna como un espejo opaco, y sus ojos, aunque brillantes, estaban llenos de preguntas sin respuesta. Este lobo caminaba marcado por la duda. No era débil, ni le faltaba fuerza en sus músculos, pero cada paso que daba estaba manchado por un miedo invisible que lo perseguía como su propia sombra. Su manada lo observaba con desconfianza. Algunos lo consideraban demasiado inseguro, otros, simplemente, un futuro fracaso. Y él, en el silencio de las noches, se preguntaba si alguna vez lograría mostrar quién era en verdad. Desde cachorro, las voces de los ancianos habían tallado su espíritu: un lobo debe ser fuerte. Debe correr sin mirar atrás. Debe luchar sin dudar. Pero para él, esas palabras se convirtieron en cadenas. Cada vez que intentaba avanzar, la duda lo paralizaba. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Las noches eran su tormento. Mientras los demás dormían, él yacía despierto, con la mirada fija en el cielo estrellado, preguntándose si existía un lugar en el mundo para alguien que no confiaba ni en sus propias garras, para alguien que sentía el bosque demasiado grande y amenazante. Un recuerdo en particular lo atormentaba. La primera vez que intentó cazar, siguió el rastro de un ciervo joven. Al llegar al claro, sus patas temblaron. El ciervo lo miró fijamente, y en ese instante de vacilación, el lobo se congeló. No atacó. El ciervo escapó, y la manada jamás dejó de recordarle aquel fracaso. Desde entonces, cada intento estaba teñido por el pavor de repetir la misma historia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa se negaba a extinguirse. Un deseo profundo de descubrir su verdadero potencial. Una noche, mientras caminaba solo, escuchó un sonido extraño que parecía nacer de las montañas lejanas. No era el rugido de un oso ni el llamado de un ave. Era un susurro, un eco que parecía llevar una pregunta: ¿qué tan lejos puedes llegar si crees en ti? El lobo no tenía la respuesta, pero supo en ese instante que debía encontrarla. No podía seguir viviendo bajo la sombra de la duda. Esa noche, tomó una decisión. Emprendería un viaje, no para demostrarle nada a la manada, sino para demostrárselo a sí mismo. El bosque, con sus misterios y desafíos, se convirtió en su campo de batalla y, a la vez, en su más grande maestro. El eco de aquella pregunta se convirtió en su brújula. ¿Qué tan lejos puedes llegar si crees en ti? El lobo caminaba, y por primera vez, sintió que el bosque no era un enemigo, sino un interlocutor. Cada árbol, cada roca, cada brisa parecía hablarle en un lenguaje que apenas comenzaba a entender. La voz no le daba respuestas, solo le hacía más preguntas. ¿Qué pasaría si dejaras de dudar? ¿Qué descubrirías si confiaras en tus pasos? Comenzó a sospechar que la duda que lo acompañaba no era realmente suya, sino un eco de las críticas que había escuchado toda su vida. Nunca serás un líder, no tienes el instinto. Se dio cuenta de que esas frases se habían convertido en su propia voz interior. El bosque, en cambio, le ofrecía otra perspectiva, no le decía lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Se detuvo en un claro bañado por la luna y cerró los ojos. Intentó escuchar, no con sus oídos, sino con su espíritu. Y entonces lo comprendió.
La voz no venía de afuera, nacía dentro de él. El bosque era solo el espejo que reflejaba lo que siempre había estado allí. La pregunta no era del viento, era su propia alma, suplicando ser escuchada. Ese descubrimiento lo estremeció. Si la voz era suya, también lo era la respuesta. Y la respuesta era clara, tenía que aprender a creer en sí mismo. No sería fácil, pero esa noche, bajo la luna, el lobo entendió que cada paso que diera a partir de ahora podría ser diferente. Los obstáculos seguirían allí, pero él podía cambiar la forma de enfrentarlos. El eco se convirtió en su mantra, cree en ti. Levantó la cabeza y miró hacia las montañas. Eran altas, imponentes, casi inalcanzables. Pero por primera vez, no las vio como un límite, sino como un destino. Pero las palabras, por poderosas que fueran, no eran suficientes. La verdadera prueba estaba en su interior. Una noche, mientras la luna iluminaba el sendero, el lobo se enfrentó a sus miedos. En una visión, se vio rodeado de sombras con su misma forma. Eran lobos idénticos a él, y cada uno representaba una de sus dudas. No eres lo suficientemente fuerte, le decía uno. Siempre fracasarás, susurraba otro. La manada nunca te seguirá, gritaba un tercero. El miedo lo paralizó. Pero entonces recordó la voz del bosque. Respiró hondo y comprendió que aquellos no eran enemigos externos, sino reflejos de su propia mente. Al primer lobo de sombra que se abalanzó sobre él, le respondió, mi fuerza no está en mis colmillos, sino en mi voluntad. Y la sombra se desvaneció. Al segundo, que susurraba sobre el fracaso, le dijo, el fracaso no me define, me enseña. Y la sombra desapareció. Al tercero, que le negaba el liderazgo, le replicó con voz firme, no necesito que me sigan para saber quién soy. Primero, debo creer en mí. Y la última sombra se disolvió. El claro quedó vacío. Solo él y la luna. Sintió una nueva ligereza, como si cadenas invisibles se hubieran roto. Sabía que las dudas volverían, pero ahora tenía una respuesta, enfrentarlas con la fe en su propia voz. Su viaje lo llevó ante un búho de ojos dorados, un sabio anciano posado en la rama de un roble. El búho le habló con una voz serena, has escuchado la voz del bosque, joven lobo, pero aún no sabes cómo responderle. El lobo, avergonzado, confesó, quiero creer en mí, pero no sé cómo. El búho le enseñó, creer en ti no es un acto de un día, es un camino. Cada caída te enseña a levantarte más fuerte. Los errores no son tu enemigo, son tus maestros. La verdadera batalla no es contra los ríos o las montañas, sino contra la voz en tu interior que te dice que no puedes. Si aprendes a silenciarla, ningún obstáculo será demasiado grande. Las palabras del búho resonaron en su alma. Entendió que no podía depender de otros para encontrar su fuerza. Su verdadero mentor sería su propio corazón. El bosque pronto lo puso a prueba. Un río ancho y turbulento le cerró el paso. El rugido del agua parecía desafiarlo. El mismo miedo que lo paralizó en su primera cacería regresó. Pero esta vez, recordó las lecciones. El río era un símbolo de sus temores. Si lograba cruzarlo, demostraría que podía enfrentar lo que lo detenía. Entró al agua helada. La corriente lo golpeaba, pero por cada pensamiento de duda, no lo lograrás guión, él respondía con una afirmación, soy más fuerte de lo que creo. Cada paso fue una lucha, pero finalmente, exhausto, llegó a la otra orilla. Levantó la cabeza y aulló. Su voz resonó en el bosque, más fuerte que nunca. No era un aullido de victoria sobre el río, sino sobre sí mismo. Luego, el camino lo llevó a una colina empinada y resbaladiza.
Lleno de una confianza recién descubierta, comenzó a subir, pero un mal paso lo hizo perder el equilibrio y rodó hasta la base. El dolor físico era agudo, pero el dolor del fracaso era peor. ¿De qué sirve creer en mí si sigo cayendo?, pensó. Pero entonces recordó al búho: los errores son tus maestros. Se puso de pie. Su cuerpo dolía, pero su espíritu se negó a rendirse. Comenzó a subir de nuevo, esta vez más lento, más consciente, aprendiendo del terreno. Entendió que creer en sí mismo no significaba no fallar nunca, sino tener la fortaleza para volver a intentarlo. Al llegar a la cima, su aullido no fue de victoria sobre la colina, sino sobre la duda que casi lo hizo abandonar. Más adelante, en un valle cubierto de niebla, encontró a una manada perdida. Sus cuerpos eran delgados y sus ojos, opacos. Eran un reflejo de lo que él había sido. Hemos perdido la confianza, le dijo un anciano. Ya no creemos que podamos ser fuertes. El joven lobo sintió que su viaje no había sido solo para él. Yo también caí, les dijo. Pero descubrí que la fuerza no está en no fallar nunca, sino en levantarse cada vez. Sus palabras encendieron una chispa en aquellos ojos apagados. Les habló de la fe, de la perseverancia, de escuchar la voz interior. Poco a poco, la manada perdida comenzó a aullar, un sonido tímido al principio, pero que crecía en esperanza. Entendió que creer en uno mismo no solo cambia tu destino, sino que puede inspirar a otros a cambiar el suyo. Finalmente, el bosque lo guió hacia el desafío final, la gran montaña. Sus picos nevados parecían tocar el cielo y el viento rugía, intentando disuadir a cualquiera que osara escalarla. Era la prueba definitiva de soledad y resistencia. Mientras ascendía, la voz de la duda regresó, más fuerte que nunca. Pero ahora, él sabía cómo responder. Por cada ¿por qué sigues?, él se decía porque cada paso me acerca. Por cada y si no lo logras, se repetía mi voluntad es más fuerte que la montaña. En la cima, miró hacia abajo y vio el camino recorrido, el río, la colina, el valle. Todo parecía pequeño desde esa altura. Levantó la cabeza y aulló. Su voz se elevó y el eco de la montaña se la devolvió, amplificada, como un coro que reconocía su esfuerzo. Comprendió que el eco no hacía más que devolverle su propia voz. Antes le devolvía miedo, ahora le devolvía fortaleza. Descendió de la montaña, cambiado para siempre. Una noche, en medio de un valle abierto, sintió como todas sus experiencias, todas sus batallas y aprendizajes, se acumulaban en su pecho como una fogata. Levantó la cabeza y abrió la boca. El aullido que surgió no era el de antes. Era un rugido, una declaración llena de verdad y poder que hizo temblar el valle. Creo en mí. Había encontrado su verdadera voz, su rugido interior. Su viaje lo llevó de regreso a su antiguo hogar, a la manada que lo había despreciado. «Has vuelto», le dijo un viejo lobo con desdén. «Aquí no hay lugar para los que dudan». El joven lobo lo miró con calma. «He regresado porque ya no soy el que dudaba. He regresado porque aprendí que la fuerza está en levantarse. He regresado porque mi voz tiene poder». Y entonces, aulló. Su rugido interior llenó el valle. No era un desafío, era una prueba de su transformación. La manada lo miró con asombro. Vieron en él, no a un líder impuesto, sino a un hermano que había vuelto con una lección capaz de inspirarlos a todos. Y así, el lobo que una vez vivió marcado por la duda se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia nos recuerda que la batalla más grande no se libra en el bosque, contra los ríos o las montañas. Se libra en nuestro interior. Y esa batalla se gana cuando, a pesar del miedo y de las caídas, eliges, una y otra vez,
creer en ti mismo. Gracias por escuchar. Si esta historia ha tocado una fibra en tu interior, compártela con alguien que necesite encontrar su propio rugido. Y si deseas más relatos para el alma, considera suscribirte a nuestro canal. Que encuentres siempre la fuerza en tu propia voz.